Un cordial saludo, les habla nuevamente Wilmar Robinson Ruiz Díaz, coordinador académico de la Institución Educativa Antonio García Paredes, eh, continuando con ese proceso de apoyo a las clases de estadística de el grado décimo. Hoy vamos a trabajar dos tipos de gráficos que se conocen con el nombre, uno de histograma de frecuencias y el otro de polígono de frecuencias. Eso se trabajan al tiempo porque pues, prácticamente el uno depende del otro. Y bueno, aquí estamos listos para iniciar esta explicación. Bueno, vamos a arrancar pensando qué vamos a utilizar de uno de los ejemplos del taller anterior, donde aparece las velocidades de 55 carros en una intersección de una vía en la ciudad de Bogotá. Y eso fue lo que obtuvimos, esta fue la tabla de distribución de frecuencias que obtuvimos en ese momento. Para este caso, nosotros vamos a utilizar de esta tabla de distribución de frecuencias especialmente estas dos columnas y como vamos a ver a continuación vamos a agregarle una columna extra que vamos a requerir para ese trabajo, sobre todo el que tiene que ver con el polígono de frecuencias. Entonces, esta tabla quedaría de la siguiente manera: agregando después de los intervalos de clase, entonces vamos a trabajar una columna adicional. Entonces, ¿qué vamos a ver en ella? Vamos a hablar de un término que se conoce con el nombre de marca de clase y que lo vamos a llamar X sub I, por eso lo vamos a colocar en esta columna. ¿Qué es la marca de clase? Simplemente es el promedio entre el límite inferior y el límite superior de cada clase, o fila o renglón, como queramos llamarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es tener en cuenta en cada renglón el límite superior y el límite inferior de ese renglón. Entonces, ¿qué vamos a hacer para sacar ese promedio? Simplemente sumamos el límite inferior y el límite superior y lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque son dos datos, por eso dividimos entre 2. Listo, entonces nos quedaría de esta manera. Marca de clase para este renglón sería 16 más 21 sobre 2 nos da 18,5 y ese dato lo colocamos aquí. Igual hacemos con el siguiente dato, 22 más 27 y lo dividimos entre 2. Ahí está, nos da 24,5. Este mismo proceso lo vamos a continuar con los demás, ya lo he hecho, pero quiero que veamos una cosa: siempre que uno trabaja este tipo de operaciones, nos da como una continuidad, así como trabajábamos aquí, era el valor que teníamos nosotros aquí para agregarle, que 16 más 5, 21, 22 más 5, 27, hacia abajo también nos da, miren, 18 más 6 nos da 24, 24 más 6, 30, 30 más 6, 36. Entonces miren que lo único que hacemos nosotros es modificar este valor de 6 en 6 y el decimal nos queda igual. Entonces aquí nos quedaría 42,5, luego 48,5 y finalmente 54,5. Quien quiera comprobarlo, pues hace la suma de estos dos datos y lo divide entre 2 y siempre le va a dar lo que está aquí. Pero eso es, digamos, un truco para tener en cuenta cuando uno hace este tipo de tablas. Listo, entonces, ahora, ¿qué nos vamos a remitir? De esta tabla de distribución de frecuencias únicamente vamos a tener en cuenta estas tres columnas para los gráficos, es decir, no es que rechacemos la de acá, porque igual esto lo vamos a necesitar para el estudio que realizamos, pero para la gráfica solamente estas tres columnas que tenemos aquí. Listo, entonces aquí tenemos. Vamos a trabajar el histograma de frecuencias. Ya en la parte teórica vimos que el histograma de frecuencias está formado por una serie de bloques, de rectángulos que nos representan cada una de las clases que vamos a graficar. Entonces aquí tenemos lo que yo les decía, esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a necesitar, igual que en el diagrama de series de tiempo, un plano cartesiano de su lado positivo, positivo y positivo. Igual con las secciones que nosotros dividimos en este lado, donde vamos a marcar, en este caso nos va a servir para marcar estos valores de las frecuencias absolutas. Y vamos a buscar unos valores que nos contengan a estos de aquí, porque como son tantos números, por ejemplo, para ir de 1 a 23 nos implicaría hacer 23 rayitas de estas, entonces nosotros buscamos unos valores también en un intervalo igual que nos sirva para representar estos datos que se encuentran aquí en la frecuencia que vamos a graficar. Listo, entonces vamos a iniciar, yo lo voy a tomar de 4 en 4, entonces 4, 8, 12, 16, 20 y 24. Si miramos, como el menor dato es 1, lo vamos a poder representar en este pedacito, y el otro, que es el 23, que es el mayor, lo representaríamos por aquí. Entonces nosotros hacemos unas divisiones mentales después de cada una de esas cosas. En la parte inferior vamos a tener en cuenta, para este caso, los intervalos de aquí de clase. ¿Listo?
Entonces vamos a iniciar, yo voy a colocar mis espacios, recuerden que tienen que ser del mismo tamaño todos, pero entonces aquí vamos a tener en cuenta algo adicional, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar, voy a hacer una, gráficamente aquí voy a representar el valor de la frecuencia. Es decir, miren que tendría yo 4, aquí en la mitad sería 6, y aquí en la mitad de este espacio iría el 7. Entonces voy a colocar un aproximado. Esto no es tan preciso, a menos que estuviéramos trabajando en Excel o que estuviéramos haciéndolo en papel milimetrado, nos quedaría muy fácil. Luego, ¿qué vamos a hacer? Miren, en este espacio, por aquí, vamos a ubicar de aquí hasta aquí este intervalo, es decir, como si esto fuera el 16 y esto el 21, y vamos a hacer un rectángulo que vaya de aquí hasta acá arriba, formándome esto, y lo vamos a colorear. Yo en este caso escogí color rojo, cada quien escoge el color que quiera. Pero entonces es necesario que las personas conozcan, se den cuenta, si yo no voy a colocar este intervalo aquí, porque miren que si yo coloco aquí 16, 21, entonces ¿dónde iría el 22? Entonces, pues, para no tener esto, ese problema aquí con la parte de las lineecitas que vamos a utilizar aquí, entonces vamos a utilizar una clave que la vamos a marcar con el color, vamos a colocar un rectángulo del color de nuestra barra, porque esto se conoce con el nombre de barras, o algunos le llaman diagrama de barras también, y colocamos el valor del intervalo del 16 al 21, pues ahí lo vamos a colocar en esta parte. ¿Sí ven? Entonces ya sabemos que la barra que me representa este color me indica que son los datos de las velocidades entre 16 y 21 kilómetros por hora. Y así sucesivamente lo vamos a hacer. Vamos a ver el 23, entonces el 23 sería más o menos por aquí, cerca del 24, pues aquí está la lineacita, y vamos a extender una barra nueva de aquí, de aquí abajo hasta acá arriba. Miren, sigue siendo esa misma amplitud y acá el mismo largo, y nos va a representar a este intervalo, lo colocamos acá, de ese color, y que es el intervalo entre el 22 al 27. Vamos a hacer ahora el siguiente, que es 13, miren, 12, 13 por aquí, y extendemos una barra, miren que van pegaditas, esas barritas aquí, y igual, color azul para 28 a 33. Vamos ahora con el siguiente dato, que es 6, entonces tiene que ir aquí, si este primero era 7, tiene que ir por aquí por debajo, y extendemos nuestra barra hasta ahí, la colocamos en nuestra clave, y después seguimos con este, 40-45, que va por aquí por el 4, hacemos nuestro rectángulo, nuestra barra, la colocamos aquí en la clave también, que de 40-45 es de ese color. Luego vienen 2 de 1, miren, del 46 al 51, por aquí hasta 1. Bueno, como les comento, un cálculo aproximado, aparece nuestra barra, otra vez a la clave, 46-51, y finalmente 52 a 57, que tiene el mismo valor de 1. Entonces, listo, ahí lo tenemos. Miren que de esta manera estamos nosotros observando que el intervalo de clase que tiene la mayor cantidad de datos está aquí, como es el amarillo, es del 22 al 27. Y ahí hemos ya hecho nuestra representación. Me sirve para hacer el estudio visual del comportamiento de estos datos que hemos registrado en esta tabla. Bueno, continuamos entonces. Miren que lo que sigue, para lo que sigue solamente voy a utilizar el diagrama y esta parte nuevamente para hacer ahora el polígono de frecuencias de las velocidades de 55 autos en la intersección de una vía en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué vamos a utilizar esto? Por eso les decíamos que esto lo íbamos a trabajar juntos, porque ahora lo que vamos a hacer es utilizar este intervalo la marca de clase, recuerden que es el promedio entre estos dos datos, lo vamos a utilizar para hacer la representación aquí del polígono de frecuencias. Recuerden, el polígono es una figura formada por segmentos de recta y cerrada, figura cerrada, ¿listo? Así como los polígonos que nosotros conocemos, el triángulo, el rectángulo, el hexágono, esos son polígonos. Acá vamos a hacer una cosa similar. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a marcar los puntos medios. Recuerden que esta marca de clase es el punto medio entre estos dos. Y si esto es el extremo, son los extremos, límite inferior y límite superior de estos datos, pues aquí en la mitad tienen que ir marcados unos valores también. Entonces, aquí los voy a representar de estos tres. Vamos a representar de estos tres nuevamente aquí en la mitad y otros tres por si acaso los necesitamos. Bueno, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a colocar en cada una de estas rayitas que acabamos de hacer el valor de una marca de clase. 18.5, 24.5, 30.5, aquí en esta otra mitad 36.5, aquí en la mitad 42.5, aquí en la mitad 48.5 y finalmente este último 54.5.
Por eso les decíamos que íbamos a utilizar estos datos para el nuevo diagrama que vamos a realizar, que es el polígono de frecuencias. Entonces, ¿qué viene a continuación? Vamos a ubicar, según la definición, si ustedes miran lo que está en el taller, aparece que debemos marcar unos puntos medios en cada una de las barras. Entonces, como hicimos en la anterior, vamos a colocar el 7 y vamos a subir por aquí una linecita hasta al final de la barra, una línea punteada, y aquí vamos a marcar un punto. ¿Listo? Esos son los puntos que vamos a utilizar. En realidad nos interesan a nosotros en este momento para el polígono de frecuencias, más que las barras, porque las barras ya corresponden al histograma. Entonces hacemos lo mismo con este, que sigue el 23 por el 23, y nos vamos nuevamente hasta acá arriba, hasta la parte superior, y marcamos un punto. Eso mismo lo vamos a hacer de aquí en adelante, o sea que estamos marcando solamente los puntos medios de cada una de las barras. ¿Qué sucede aquí? El polígono de frecuencias lo que hace es unirme todos esos puntos con segmentos de recta, pero si yo utilizara estos segmentos solamente hundiéndome los puntos, resulta que me quedaría una figura abierta de segmentos de recta, pero entonces no se cerraría. Entonces la idea es que vamos a colocar dos límites acá adicionales, es decir, como si nosotros colocáramos aquí una barra adicional, una barra que sería 0 y una barra adicional al final que también correspondería a un valor 0, es decir, aquí sería de un 60.5 y de acá sería, restándole 6 a esto, me daría un 12.5. Entonces aquí, bueno, me faltó colocarle la linecita aquí, pero bueno, aquí en toda la mitad diría 12.5 y acá al final del siguiente intervalo, un intervalo invisible, digámoslo así, sería el 60.5. ¿Para qué? Para poder colocar un punto en esta parte y un punto acá en la parte final. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desde aquí vamos a empezar a unir los puntos con segmentos de recta. Entonces vamos a ir uniéndolos, de aquí hasta aquí, luego hasta arriba, luego aquí este con el de acá, estos dos, aquí hasta aquí, y luego lo cerramos. Entonces ahora sí nos dio una figura cerrada. Miren, está cerrada por la recta que está, la línea que aparece acá en el eje X, y estas lineacitas verdes que acabamos de trazar. Como les decía, nos sirve el histograma de frecuencias para realizar este gráfico, pero en realidad si yo quiero representar solo el polígono de frecuencias, puedo irme a dejar únicamente los valores de la marca de clase, sin tener en cuenta las barras, y me va a quedar de esta manera. Este es en realidad el polígono de frecuencias, que es lo que nosotros vemos en los periódicos, en las revistas, cuando muestran gráficos estadísticos, lo hacen de esa manera. Y miren, ya terminamos. Hicimos en la explicación de hoy dos gráficos, histograma de frecuencias y polígono de frecuencias. Espero que todo les haya quedado claro. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.